El científico loco Víctor quería resucitar una rana muerta. Víctor compró medio kilo de líquido amniótico de una mujer embarazada. Luego lo inyectó en el cuerpo de la rana mediante un tubo plástico. Después insertó 2 cables en los principales puntos de acupuntura de la rana, tras unos segundos de estimulación por corriente eléctrica. La rana muerta milagrosamente volvió a la vida. Víctor quedó extasiado al ver los resultados del experimento, pues eso lo acercó un poco más a su experimento final, crear un ser humano artificial. Como biólogo genial, el sueño de toda su vida era crear un nuevo ser vivo usando miembros y partes del cuerpo humano. Él creía que, así como los trasplantes de órganos podrían curar varias enfermedades terminales, los órganos y partes del cuerpo de diferentes cadáveres podrían usarse para crear un ser humano vivo. Para probar su teoría, Víctor comenzó a colectar varias partes humanas. Primero robó secretamente el cadáver de un prisionero recién ejecutado bajo la cobertura de la noche. Luego marcó las partes del cuerpo que faltaban con un rotulador, raspó la cabeza, abrió el cráneo y extrajo el cerebro, colocándolo en un refrigerador listo para usar después. Pero un cuerpo no era suficiente para completar su obra maestra. Entonces Víctor fue al cementerio, sin importar cómo hubieran muerto. Tomó un cuchillo de cocina y los cortó. Cuando todas las partes humanas necesarias para el experimento estuvieron listas, Víctor empezó a coser órganos y miembros, formando un cuerpo humano completo. El éxito del experimento dependía crucialmente de las técnicas de acupuntura de la nación oriental, que exigían la marca exacta de cada punto clave en el cuerpo. Soluciones nutritivas esenciales también eran indispensables en aquel momento. Una plaga repentinamente estalló en la ciudad, pero Víctor no tenía intención de irse. Estaba a un paso de su objetivo y, debido a la urgencia de la situación, tuvo que iniciar el experimento antes de lo planeado. Víctor colocó el cuerpo inyectado con solución nutritiva en un recipiente especial lleno de líquido amniótico. Luego insertó agujas de plata conectadas con cables en los puntos de acupuntura marcados en el cuerpo. Y finalmente activó el interruptor para encender todo el aparato. Para garantizar energía suficiente, Víctor también preparó un gran número de anguilas eléctricas. Cuando las anguilas entraron en el recipiente y comenzaron a liberar electricidad, llegó el momento de presenciar un milagro cuando vio al cuerpo experimental abrir lentamente los ojos. Víctor comprendió que su experimento había sido exitoso. Rápidamente apagó toda la energía y sacó el cuerpo del recipiente. Sin embargo, pronto descubrió un resultado que no deseaba. El sujeto experimental parecía tener muchas fallas. Apenas podía mantenerse erguido y era extremadamente feo. Poco tiempo después, el cuerpo perdió la conciencia nuevamente. Víctor pensó que estaba muerto y decidió abandonar su sueño de toda la vida, destruyendo completamente sus notas del experimento y el cuerpo. Planeaba regresar a casa y vivir una vida normal con su esposa. Pero después de solo 2 horas y media de descanso, Víctor despertó y descubrió que el cuerpo experimental había vuelto a la vida, al encontrarse con el monstruo que lo dominaba. Víctor quedó aterrorizado y corrió para salir del laboratorio. El monstruo, sin embargo, se puso su propia ropa colgada en la pared. Cuando Víctor regresó con un hacha, el monstruo ya había desaparecido, sin que lo supiera. El monstruo ya había llegado a las calles, experimentando la vida humana por primera vez. Estaba lleno de curiosidad sobre todo a su alrededor. Al ver comida, el monstruo extendió la mano para tomarla, pero fue impedido por el tendero. En el tumulto, el monstruo accidentalmente reveló su rostro aterrador bajo el sombrero. Todos pensaron que la criatura estaba infectada con la peste y tomaron herramientas para expulsarla. La criatura resistió instintivamente, pero descubrió inadvertidamente que su cuerpo tenía un poder inmenso. A pesar de eso, la criatura no quería hacer daño a nadie, solo quería escapar de ese lugar hostil. Cuando pasó una carreta transportando cadáveres, saltó dentro y fingió ser un cadáver, escapando así de la ciudad. Una vez fuera de la ciudad, la criatura bajó de la carreta e ingresó a un bosque donde encontró una casa. Al ver que el dueño estaba a punto de salir, se escondió rápidamente en un chiquero cercano. Pero para su sorpresa, el dueño entró con un balde de comida para cerdos. Coincidentemente, la criatura también tenía hambre y, después de que el dueño saliera, comenzó a devorar la comida para cerdos. Después de comer hasta quedar satisfecho, la criatura no se fue, sino que observó todos los movimientos de la familia a través de la pared. En ese momento, la criatura encontró un cuaderno entre sus ropas, que resultó ser la documentación experimental de Víctor, que no había tenido tiempo de destruir cuando despertó. Vio al matrimonio dentro de la casa, conversando y enfrentando algunas dificultades. Sucedió que el invierno había llegado antes de tiempo y no habían tenido tiempo de cosechar. El suelo congelado ahora estaba demasiado duro para cultivar, y sin suficiente comida tendrían dificultades para sobrevivir. Al frío del invierno, la criatura observó todo esto y, bajo la cobertura de la noche, fue secretamente al campo para ayudar a la familia a superar las dificultades. A la mañana siguiente, la familia quedó maravillada ante esta visión, pensando que los elfos del bosque los habían ayudado. Al ver la felicidad de la familia, la criatura del chiquero también sonrió.
entendiendo la alegría de ayudar a otros. En los días siguientes, la criatura observó silenciosamente sus vidas a través de la pared. Cada día, al observar a los niños, también aprendió un lenguaje y escritura simples, abrió el cuaderno y comenzó a intentar entender su contenido. Para agradecer al elfo del bosque, la familia dejó un plato de comida y una flor fresca en el umbral de la puerta. Fue la primera vez que la criatura sintió el calor de los demás. Pero esa vida acogedora no duró mucho. La llegada del propietario sin ser invitado rompió la paz, ya que la familia no había pagado el alquiler a tiempo. Pero la manera en que el propietario exigió el pago fue bastante extrema. Sin decir palabra, el propietario le dio una patada al abuelo ciego y lo golpeó en la espalda con un palo. Al ver esto, la criatura le dio una dura lección al terrateniente, haciendo que huyera asustado la pareja, que trabajaba no muy lejos. También escuchó el ruido y corrió a su casa para agradecer a la criatura por haberlo salvado. El abuelo, aunque ciego, sabía que era la criatura quien los había ayudado secretamente. El abuelo no entendía por qué una persona tan bondadosa se escondía ante las preguntas del abuelo. La criatura tuvo que contar la verdad. Dijo que tenía una apariencia muy fea y que todos tenían miedo de él. El abuelo extendió lentamente su mano izquierda y tocó gentilmente la cara de la criatura. Comprendiendo aproximadamente su apariencia, inesperadamente, en ese momento, la familia regresó a casa sin decir palabra. El hijo golpeó furiosamente a la criatura y la expulsó sin corazón, apenas sintiendo un poco de calor. La criatura se sentó debajo de un árbol y lloró amargamente. Este era, de hecho, un mundo que juzgaba por las apariencias. Pero la criatura no quería irse así para probar que era el elfo. La criatura tomó la flor que le habían dado y regresó. Pero al llegar a la puerta, descubrió que la habitación ya estaba vacía. La familia había decidido alejarse de ella. Abrió el cuaderno y descubrió, por su contenido, que era solo el producto de un experimento. También descubrió que la persona que lo había creado era Víctor. Lo odiaba por haberlo creado. Incendió el lugar que antes le daba calor y se preparó para vengarse de Víctor. Mientras tanto, Víctor vivía feliz con su familia, completamente inconsciente del peligro inminente. El hermano de Víctor, William, fue a jugar al bosque como de costumbre. Pero esta vez no regresó. La criatura encontró el lugar gracias a la dirección en el cuaderno y secuestró al hermano de Víctor, William. La familia, al darse cuenta de que William había desaparecido, comenzó a buscar por todas partes. La empleada Justine, buscando sola, encontró una casa, pero fue noqueada por la criatura escondida allí. La criatura entonces puso los pertenecientes de William sobre Justine. Cuando los demás encontraron a William, ya había sido brutalmente asesinado por la criatura. Pero la policía creyó erróneamente que Justine era la asesina e inmediatamente la condenó a la ejecución. Aquella noche, la criatura finalmente apareció y encontró a Víctor, combinando un lugar para encontrarse. Víctor, quien nunca había creído que Justine había matado a William, finalmente entendió todo cuando vio a su experimento. A la mañana siguiente, Víctor se armó y partió solo hacia el lugar del encuentro. Cruzó montañas nevadas y escaló paredes de hielo. Llegando finalmente al lugar acordado, quedó sorprendido al descubrir que la criatura que había descartado como un experimento fallido ahora había aprendido a hablar y sentir emociones. La criatura admitió que fue ella quien mató a William, explicando que lo hizo para vengarse de Víctor. La criatura acusó a Víctor de no merecerle dar la vida y de haberlo abandonado, transformándolo en un monstruo odiado por todos. En ese momento, Víctor parece darse cuenta de su error. Nunca había previsto que su experimento llevaría a consecuencias tan terribles. Sin embargo, la criatura prometió a Víctor que si pudiera crear una mujer idéntica a él, se la llevaría al norte y desaparecería para siempre. Víctor aceptó sin dudar. Tan pronto como regresó a casa, comenzó a preparar los instrumentos para el experimento. Pero la criatura, que lo seguía de cerca, retiró el cuerpo de Justine del cementerio. Queriendo que Víctor la reanimara, Víctor se negó, pues no quería perjudicar a la inocente Justine, ya muerta. Sin embargo, ante las amenazas de la criatura, Víctor tuvo que fingir que obedecía. Cuando la criatura se fue, Víctor, buscando eliminar amenazas futuras, reunió a su familia para planear la muerte de la criatura. Sin que él lo supiera, la criatura había descubierto su plan. Una noche de lluvia torrencial, mientras Víctor no estaba en casa, la criatura entró sigilosamente en el dormitorio de su esposa, Elizabeth. Víctor notó algo extraño al ver la ventana abierta. Corriendo hacia la habitación, llegó justo a tiempo de ver a la criatura perforando el pecho de Elizabeth y arrancando su corazón. Los demás dispararon, pero la criatura escapó por la ventana. Víctor no quería aceptar que su amada estaba muerta. Rápidamente llevó a Elizabeth al laboratorio y se preparó para usar el cuerpo de Justine para realizar experimentos de resurrección inmediata. Cuando todo estuvo listo, colocó el cuerpo de Elizabeth en el contenedor. Siguiendo los procedimientos anteriores, Víctor insertó agujas de plata en los puntos clave y finalmente activó el interruptor de estimulación. Pronto, Elizabeth volvió a la vida. Sin embargo, al igual que en el primer experimento, se transformó en un horrendo monstruo. Pero Víctor no se importó, abrazó a Elizabeth con alegría y comenzó a bailar.
En ese momento, la criatura también llegó al laboratorio. Al ver a la mujer idéntica a sí misma, quedó muy feliz. Sin embargo, Víctor declaró que Elizabeth era suya, inesperadamente, al llamado de la criatura. Elizabeth se acercó lentamente, permaneció indiferente a los ruegos de Víctor. Elizabeth tocó el bello rostro de la criatura y luego miró su propio cuerpo mutilado. Sin querer aceptar su estado actual, sin dudar, tomó una lámpara de aceite y decidió autoinmolarse. Envuelta en llamas, Elizabeth salió corriendo del laboratorio, prendiendo fuego a la mansión de Víctor. Finalmente cayó desde lo alto y fue reducida a cenizas. Víctor pagó caro por su experimento y perdió todo lo que tenía. La criatura también decidió abandonar la humanidad, preparándose para huir al norte y vivir una vida pacífica. Pero Víctor estaba determinado a no dejar escapar al monstruo que había creado. Cuando estaba a punto de entrar en colapso, Víctor encontró un barco mercante encallado. Aunque el carguero lo salvó a tiempo, Víctor aún cogió un fuerte resfriado. En sus últimos momentos, le contó al capitán la historia de cómo había creado al monstruo. Inesperadamente, después de la muerte de Víctor, la criatura también subió silenciosamente al barco. Se sentó junto al cadáver de Víctor, sosteniendo el cuaderno en su mano, y derramó lágrimas. Al principio, el capitán no creía en la historia de Víctor, pero el hombre extraño frente a él lo hizo reconsiderar. En realidad, la criatura no era inherentemente mala. Sus experiencias la habían convertido en lo que era. Ahora que Víctor estaba muerto, la criatura había perdido su única razón para vivir. Después de una simple oración, finalmente decidió dejar este mundo con su creador. Si te gustó este video, deja un me gusta y suscríbete. Gracias por ver.